Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Si quieres dejar de estudiar español y empezar a vivirlo, has dado en el clavo. Olvídate de los diálogos acartonados de los libros de texto. Aquí vamos a entrenar tu oído con el español real, ese que tiene ritmo, cultura y secretos que nadie te cuenta. Queremos que tu fluidez despegue y que esos exámenes de certificación te parezcan un juego de niños. ¿Listo para sonar como un nativo y descubrir el mundo hispano desde dentro? Comencemos. Imaginemos por un momento una tarde cualquiera haciendo la lista de la compra. Anotamos pues unos tomates, un par de aguacates, a lo mejor un poco de chocolate para el postre. Un plan excelente, la verdad. Sí, ¿verdad? Y luego, bueno, miramos por la ventana porque el parte meteorológico anuncia que viene un huracán cerca de la costa. Madre mía, eso ya no suena tan bien, ¿eh? Ya, claro. Entonces, la decisión más sensata es quedarse en casa tranquilamente viendo un partido en la cancha de fútbol por la tele. A ver, es una escena que es completamente cotidiana, ¿no? Nadie que nos escuche se pararía a analizar las palabras exactas que está utilizando para describir, pues, un domingo cualquiera. Exacto, o sea, suena lo más normal del mundo. Pero lo que parece una simple lista de recados o un domingo de lluvia es, en realidad, un mapa del tesoro. Totalmente. Cada una de esas palabras esconde un eco profundísimo, un viaje fascinante desde las lenguas originarias americanas hasta nuestra propia boca. Bueno, vamos a desgranar esto porque la inmersión profunda de hoy nos lleva directamente a explorar el texto El viaje de las palabras, raíces indígenas en nuestro idioma cotidiano. Un documento interesantísimo, por cierto. Una pasada. Y a ver, la misión de este análisis no es hacer un simple glosario o un diccionario histórico aburrido, no. El objetivo es entender cómo el contacto entre el español y las lenguas de América, a partir de 1492, generó una hibridación cultural absolutamente gigantesca. Eso es. O sea, el español funcionó casi como una especie de puente, ¿no? Un peaje para que el mundo entero pudiera nombrar, pues, realidades botánicas y zoológicas que el latino o el árabe clásico sencillamente no tenían capacidad de describir. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, es fundamental entender el contexto mental de esa época. O sea, no se trató únicamente de establecer rutas comerciales para especias, o, bueno, de intercambiar oro. Claro, no era solo economía. Exacto, no. Lo que se produjo en ese momento de contacto inicial fue una auténtica urgencia comunicativa. Los exploradores europeos llegaron a un mundo nuevo que carecía por completo de referentes para ellos. Estaban perdidísimos. Totalmente. No había un manual de instrucciones, ¿sabes?, para clasificar la realidad que estaban viendo con sus propios ojos. Entonces, ante esa falta de herramientas, la necesidad de inventar o tomar prestadas las palabras de los habitantes locales se convirtió en una cuestión vital. Para poder administrar todo eso. Efectivamente, porque para poder gobernar y entender ese mundo, primero tenían que poder nombrarlo. Es como, es como aterrizar en otro planeta y darte cuenta de que todo el diccionario que traías desde la Tierra en tu nave espacial, pues no te sirve absolutamente de nada. Qué buena analogía, sí. Da igual cuántas palabras sepas, si ninguna describe lo que tienes delante, tienes que empezar de cero. Y cronológicamente, ese empezar de cero ocurre en un punto geográfico muy concreto, que son las Antillas. Exacto, en el Caribe. Claro. O sea, antes de que los europeos llegaran a los grandes imperios continentales, los incas o los aztecas, el primer choque fonético de verdad se produce con el pueblo taíno. Sí, a ver, el idioma taíno, que pertenece a la gran familia lingüística arahuaca, representa, digamos, la huella más antigua de todo este proceso. Por pura prioridad cronológica, como dices, se convirtió en la base fundacional del léxico hispanoamericano. Ajá. Y esa urgencia comunicativa que mencionábamos antes se ilustra a la perfección con el que es el primer americanismo documentado, que es la palabra canoa. Fíjate, canoa, que aparece escrita por primerísima vez el 26 de octubre de 1492 en el diario de Cristóbal Colón. Sí, casi recién llegados, vamos. Nada, a los pocos días. Pero lo que me parece alucinante, y aquí tengo que lanzar una teoría, es la velocidad con la que se oficializa. Porque entre 1494 y 1495, el mismísimo Antonio de Nebrija ya la incluye en su vocabulario.
Es un tiempo récord para la época, desde luego. Es que es como si hoy una startup tecnológica, no sé, se inventa un término rarísimo y la Real Academia lo incluye en el diccionario oficial al mes siguiente. Ya. ¿Por qué tanta prisa con canoa? O sea, ¿no tenían ya en Europa la palabra barca? A ver, la teoría de la prisa es muy acertada, pero la clave aquí está en la precisión técnica. O sea, una canoa no era, ni de lejos, simplemente una barca europea. Ah, vale. Claro, era una embarcación de una sola pieza que estaba tallada directamente del tronco de un árbol, sin ensamblajes, sin clavos de metal. Madre mía, de un solo tronco. Sí, y estaba diseñada específicamente para navegar por aguas muy poco profundas y poder sortear los arrecifes del Caribe. Llamarla barca habría sido un error descriptivo gravísimo que podría costar vidas o mercancías. Claro, porque si le dices a alguien tráeme la barca y te trae un armatoste que encalla en el primer coral, Exacto, te hundes. Nebrija, que estaba intentando estandarizar el castellano como herramienta imperial, entendió esto. Entendió que el idioma necesitaba incorporar estas precisiones tecnológicas inmediatamente si querían sobrevivir y expandirse. y otra palabra de origen taíno que entró con la misma fuerza y por razones súper parecidas, que es la palabra hamaca. Uy, sí, la hamaca es un caso fantástico. Es que la idea que tenemos hoy en día de una hamaca es, pues, no sé, la de un lujo tropical, ¿no? Tomarse algo fresquito entre dos palmeras en la playa, pero entiendo que los marineros del siglo XV no la adoptaron precisamente por placer. En absoluto. No, cero placer. A ver, las condiciones de los marineros europeos en alta mar eran verdaderamente deplorables. Me lo imagino, tela. Dormían amontonados en las cubiertas de madera o en las bodegas, expuestos a una humedad constante, a la suciedad y sobre todo a las mordeduras de las ratas. Qué horror. Y claro, a los insectos que transmitían un montón de enfermedades. Cuando estos europeos observaron a los taínos dormir en una red de fibras vegetales suspendida en el aire, no vieron un artículo de ocio, vieron una innovación médica y logística brutal. Claro, era aislarse del suelo. Exacto. La hamaca permitía al marinero alejarse del suelo infecto del barco. Y además, el balanceo acompañaba el movimiento natural de las olas, lo que reducía muchísimo el mareo. Fue, sinceramente, una solución técnica perfecta. Es decir, la palabra se adoptó porque el objeto te salvaba literalmente la vida, o al menos te libraba de que te comieran las ratas. Básicamente, sí. Pero claro, la supervivencia en el Caribe no era solo evitar las plagas dentro del barco, era evitar que el barco entero se partiera por la mitad debido al clima, ¿verdad? Ay, el clima caribeño. Viene del término taíno huracán. Sí. Para el pueblo taíno, huracán no era simplemente una tormenta fuerte, era la deidad del centro del viento, el dios absoluto de las tormentas y del caos. Ostras. Se trataba de un concepto profundamente sagrado, una entidad divina a la que se le rendía muchísimo culto y respeto, porque claro, controlaba el destino de las islas. Y aquí es donde el texto que estamos analizando menciona algo llamado secularización lingüística al adoptar el término. Y, espera, antes de seguir, ¿qué significa exactamente ese concepto? A ver, ¿cómo lo explico? Para los que no somos filólogos, ¿qué hicieron los europeos con esa palabra sagrada? Para explicarlo de forma muy sencilla, secularizar una palabra significa básicamente quitarle toda su carga religiosa o mágica y convertirla en algo puramente terrenal. Ah, vale. Claro, el navegante europeo que llegaba allí no creía en el dios huracán. Para él, esa entidad sagrada de los indígenas era simplemente, pues, un fenómeno atmosférico extremo que le destrozaba los barcos. Una pesadilla meteorológica y punto. Eso es. Así que tomaron el nombre del dios, lo vaciaron por completo de su divinidad, de ese respeto sagrado, y lo transformaron fríamente en una etiqueta técnica. Ya en una palabra del telediario. Exacto, en un término puramente meteorológico. Y bajo esa forma aséptica, digamos, desprovista de religión, la palabra se exportó a nivel global. O sea, le quitaron el alma para meterlo en un mapa del tiempo. Y bajo esa etiqueta técnica, claro, terminó convirtiéndose en el hurricane inglés o en el huragón francés. ¡Qué pasada! Es un proceso fascinante. Bueno, demos un salto geográfico. Dejamos atrás las costas del Caribe, donde hemos visto que todo el vocabulario gira en torno a no hundirse y a sobrevivir al clima, y nos adentramos en el continente. Viajamos directamente al corazón de México, al Imperio del Sabor. El cambio geográfico aquí marca también un cambio temático radical, la verdad. Sí. Al entrar en contacto con la lengua náhuatl, el vocabulario que se incorpora al español pasa de la navegación de supervivencia a la gastronomía.
transformando las dietas y las cocinas de absolutamente todo el planeta. Aquí es donde se pone muy interesante. Ya lo creo. Porque, a ver, hay una cita en las fuentes que manejamos del cronista Pedro Mártir de Anglería en sus Décadas del Nuevo Mundo que ilustra perfectamente el asombro brutal de los europeos ante estos alimentos. Sí, la cita del polvo en agua. Esa misma. Hablando del cacao, escribe textualmente, cito, «Echando en agua un poco de ese polvo, resulta una bebida digna de un rey. Oh feliz moneda que no se te puede enterrar ni conservar mucho tiempo». Se nota que la bebida les voló la cabeza. No solo por el sabor, claro, sino porque los aztecas usaban el cacao como dinero. Sí, sí, el impacto sensorial y económico fue inmenso. Y sin embargo, fíjate, la integración de estos nombres gastronómicos en el español no fue ni tan lineal ni tan rápida como ocurrió con canoa o hamaca. Anda, ¿no? ¿Qué va? El origen exacto de la palabra chocolate, por ejemplo, sigue siendo un enigma histórico que a día de hoy genera muchísimo debate. A pesar de ser uno de los términos más universales del mundo, sorprendentemente no aparece en fuentes escritas europeas de forma definitiva hasta la década de 1570. ¡Ostras! ¿Tantas décadas después? ¿Y cómo narices lo llamaban antes de esa fecha? Pues durante décadas, los primeros cronistas y los misioneros se referían a esta bebida utilizando el término náhuatl puro, que era cacahuatl. Cacahuatl. Sí, que literalmente significa agua de cacao. Y el salto entonces de cacahuatl a chocolate, entiendo que tiene a los investigadores bastante divididos. Muy dividido, sí. Porque, por un lado, el texto nos presenta la teoría tradicional, ¿no? Que sostiene que proviene de xocolatl. Sería la suma de xoco, que significa amargo, y atl, que es agua, agua amarga. Que, a ver, tiene todo el sentido del mundo considerando que el cacao puro sin azúcar es súper astringente. Claro, es amarguísimo. Pero por otro lado tenemos la documentación del protomédico Francisco Hernández, que realizó unas expediciones científicas larguísimas por México. Y él propuso que el término derivaba de chocolatl. Chocolatl, vale. Sí, una variante regional que él mismo escuchó para describir preparaciones muy específicas de la bebida, que se batían hasta generar mucha espuma. En cualquier caso, más allá de cuál sea el origen exacto de la raíz, lo que presenciamos aquí es un proceso de constante fricción y de adaptación fonética. Y hablando de adaptación fonética, vamos a ponernos en situación. Si yo soy un comerciante andaluz del siglo XVI, estoy en el puerto de Veracruz con prisas y trato de vender esto rápidamente. Pronunciar xocolatl me supone un problema serio. Un reto anatómico casi. Claro, porque el texto menciona que la X en aquella época tenía un sonido sibilante fricativo. De nuevo, pido un comodín al experto. ¿Cómo sonaba eso exactamente y por qué era un problema para ellos? A ver, imagina el sonido que haces para pedir silencio. Ese shh. Ajá, el chistar de toda la vida. O, por ejemplo, el sonido de un neumático perdiendo aire lentamente. Ese es un sonido sibilante fricativo. La palabra original sonaba parecido a xocolatl. Xocolatl. Exacto. Entonces, para el aparato fonador de un hispanohablante de esa época, articular ese sonido prolongado justo al inicio de una palabra y especialmente en medio de una frase rápida en un contexto de mercado... Claro, dame 3 sacos de chocolate que me cierran. Te trabas. Es imposible. Es que requeriría un esfuerzo antinatural. Te trabas totalmente. La lengua tiende de manera natural a la economía del esfuerzo. A la pereza fonética. Sí, bueno, pura comodidad anatómica. Los hablantes fueron endureciendo ese sonido que era tan resbaladizo hasta convertirlo en una oclusiva africada. O sea, nuestra CH actual. Eso es, o en algunos casos en una J. Así, esa fricción inicial tan suave se estabilizó en un sonido fuerte, seco y rápido. Chocolate. Es un ejemplo, perfecto de cómo la propia biología de la boca moldea la historia de una palabra. Me encanta, de verdad. Ver cómo la comodidad de la mandíbula puede cambiar el diccionario mundial es una pasada. Y creo que algo muy parecido pasó con el tomate, aunque no por fonética, sino por pura simplificación mental. Sí, la historia del tomate es muy reveladora. Porque en náhuatl, tomatl significa fruto hinchado o agua gorda. Pero fíjate, en México los indígenas tenían una distinción vital. El tomate verde era el tomatl y el tomate rojo, el que usamos nosotros para el sofrito, era el xitomatl.
Así es. Y aquí tengo que plantear una duda razonable. Si tenían dos palabras perfectas para dos productos botánicamente distintos, ¿por qué los europeos decidieron borrar esa distinción milenaria de un plumazo y llamar tomate a todo? O sea, ¿fue simple ignorancia? A ver, más que ignorancia, fue una cuestión de viabilidad comercial y de carga cognitiva. Carga cognitiva. Sí, piensa que los procesos de asimilación cultural a menudo sacrifican la riqueza y la precisión original simplemente para hacer que un producto sea más fácil de exportar y de entender. Para el mercado europeo, que jamás había visto ese fruto en su vida, tener que aprender diferentes clasificaciones cromáticas y botánicas del mundo náhuatl era demasiada información. Claro, demasiadas variables para vender un producto que no conoce nadie. Exacto. Lo que las redes comerciales necesitaban de forma urgente era un término único. Un identificador fácil de empaquetar, de estandarizar y de gritar en los mercados de Sevilla o de Amberes. Tomate y punto. Tomate y punto. La palabra ha unificado el producto bajo una sola etiqueta comercial, eliminando cualquier complicación para el consumidor final. O sea, es una pérdida evidente de resolución cultural a cambio de un éxito global sin precedentes. O sea, la ley de la oferta, la demanda y el marketing puro y duro del siglo XVI. Y bueno, si de simplificaciones y anécdotas hablamos, el aguacate tiene quizás la historia más peculiar de todas las que hemos visto hoy. Ah, el aguacate, sí. Su origen siempre sorprende. Viene de la palabra náhuatl, aguacatl, y su significado original en Mesoamérica era, atención, literalmente testículo. Tal cual, sí, sí. Y la etimología es muy gráfica, la verdad. Ya te digo. Se basa en la pura observación anatómica de la naturaleza. Primero, por la forma ovalada del fruto. Segundo, por la manera tan particular en que cuelgan del árbol, que casi siempre van de dos en dos. Madre mía. Y tercero, por la profunda evocación a la fertilidad que este fruto tenía dentro de toda la cosmogonía mesoamericana. Hay que aplaudir el sentido del humor y la exactitud visual de los pueblos originarios, ¿eh? Son unos genios. Luego, claro, por una cuestión de adaptación fonética, ese aguacatl se suaviza un poco en castellano y se convierte en nuestro aguacate. Eso. Y de ahí cruza el Canal de la Mancha, salta al inglés, manteniendo casi la misma sonoridad y se convierte en avocado. O sea, el pobre aguacate hizo un viaje larguísimo, desde ser una referencia anatómica, digamos, muy explícita, hasta convertirse en el producto estrella súper instagrameable de las tostadas modernas. Sí, es un viaje fascinante que ilustra muy bien cómo las palabras se van puliendo, ¿no? Van perdiendo sus connotaciones más locales a medida que cruzan océanos y siglos. Totalmente. De este viaje nos obliga a movernos nuevamente en nuestro mapa, esta vez hacia el sur. Nos adentramos en la inmensidad de los Andes y la selva amazónica. Porque si en el Caribe el gran reto era navegar y no morir en el intento, y en México era nombrar nuevos sabores, en Sudamérica las lenguas quechua y guaraní entran en escena para corregir errores catastróficos que los europeos estaban cometiendo. ¿Errores con qué? Al intentar describir el terreno y la fauna local. Ah, claro, errores descriptivos monumentales. Para ilustrar esto de forma sencilla. A ver, imaginemos que alguien ve un pingüino por primerísima vez en su vida. Vale. Y decide llamarlo gallina de la nieve, simplemente porque una gallina es el único pájaro gordo que tiene en su cabeza. Y sigue llamándolo gallina de la nieve, súper convencido, hasta que los habitantes locales le paran los pies y le dicen, no, perdona, mira, tenemos una palabra exacta para ese animal. Es una analogía buenísima, sí. Pues eso mismo les pasó con los grandes depredadores americanos, ¿no? Esa analogía captura perfectamente la situación absurda que se vivía. Cuando los primeros exploradores se adentraban en la selva y veían a un felino inmenso, fuerte y moteado, tiraban de su archivo mental europeo y lo llamaban tigre. Claro, un tigre por las manchas. Bueno, rayas en el tigre, manchas en este. Exacto, una asociación muy básica. Y si cruzaban las montañas y veían a otro gran felino, este de color uniforme, pues lo llamaban león. Un león sin melena, claro. Estaban literalmente imponiendo la geografía y la fauna europea sobre una realidad biológica americana que era completamente distinta. O sea, estaban forzando el paisaje a martillazos para que encajara en las únicas palabras que conocían. Eso es. Hasta que el idioma guaraní se interpuso en este caos y les prestó la palabra jaguar, que viene del término original jaguarete. Jaguarete, que se traduce, y me parece precioso, como el verdadero perro o la fiera de un solo salto. Tiene una fuerza descriptiva incontestable, sí. Y lo más curioso es que con el paso de los siglos, la ciencia y la biología internacional
terminaron dándole la razón al guaraní. Efectivamente. Hicieron suyo el término jaguar porque respectaba la identidad real y única del animal en lugar de ser, pues eso, una copia barata de un tigre asiático. Esto plantea una cuestión importante, ¿sabes? Sobre cómo la adopción de nuevas palabras reconfigura el cerebro de quien las aprende. ¿A qué te refieres? Pues que no solo se trata de ponerle etiquetas nuevas a los animales, se trata de entender el espacio físico de otra manera. Cuando analizamos los conceptos espaciales que aportó la lengua quechua al español, vemos un salto cognitivo enorme en los europeos. Ponme un ejemplo. Tomemos la palabra pampa. Originalmente pampa, con N, significaba llanura o suelo llano y abierto. Al adoptar esa palabra, en lugar de decir simplemente valle o planicie... Claro, porque un valle se queda corto. Exacto. El europeo no solo repetía unos sonidos nuevos, estaba asimilando una nueva forma de concebir la inmensidad geográfica, esa planicie infinita del sur del continente americano que sencillamente no tenía equivalente en la geografía de Europa. Ya, es abrir la mente a un horizonte nuevo. Y luego está el caso de la palabra cancha, que al principio del programa hablábamos de quedarse en casa viendo un partido de fútbol en un campo de fútbol. Pero resulta que en casi todo el mundo hispanohablante a ese espacio se le llama cancha. Sí, de hecho se usa muchísimo más que campo en América Latina. Y viene del quechua cancha, que originalmente describía un recinto cercado, un patio delimitado dentro de las comunidades andinas. Y fíjate, hoy en día esa misma palabra define el espacio sagrado del deporte moderno a nivel internacional. Es increíble. Al incorporar términos como cancha o pampa, el europeo amplió los bordes de su propio mapa mental. Ahora bien, no todo fue, digamos, un proceso de observación cuidadosa y adopción súper respetuosa, ¿eh? Me imagino que hubo algún desastre. Hubo accidentes lingüísticos puros y duros, fruto del caos que reinaba en los mercados portuarios de la época. El caso de la patata es, probablemente, la confusión más exitosa de toda la historia de nuestra lengua. El gran híbrido, madre mía. Porque, a ver, en la zona de los Andes, el tubérculo original, la raíz que alimentaba a todo el imperio inca, se llama en quechua papa. Correcto. Ese es el nombre andino puro y duro. Pero, simultáneamente, miles de kilómetros más al norte, en la zona del Caribe, el pueblo taíno cultivaba la batata. Que es lo que hoy llamamos boniato o camote. Exactamente. Un producto dulce y botánicamente muy distinto a la papa. Entonces, a ver si lo entiendo. Cuando ambos productos, la papa andina por un lado y la batata caribeña por el otro, llegan casi al mismo tiempo a los puertos y a los mercados de España en el siglo XVI, ¿qué pasa? Pues que la gente se hace un lío monumental. Un lío tremendo, sí. Claro, por su similitud física, porque al final son tubérculos llenos de tierra que vienen en los mismos barcos. Los nombres chocan y se fusionan en la boca de los vendedores y compradores. Papá más batata, igual a patata. Matemáticas lingüísticas. Es un accidente absoluto que nació, fíjate, en la península ibérica y que paradójicamente es la base de la que luego nacería el potato inglés que hoy en día alimenta a medio mundo. Es que este accidente nos demuestra algo vital. Nos demuestra que el lenguaje no funciona como un laboratorio estéril, donde 4 académicos deciden qué palabras se usan y cuáles no. ¿Qué va? Es un mercado orgánico, vivo, que suda y que muchas veces es caótico. Y esto nos lleva a la siguiente gran pregunta de nuestra investigación: el mecanismo de distribución. Ajá, la logística. Claro, ya hemos analizado qué palabras se adoptaron y por qué. Pero una vez que esas palabras superaron los problemas fonéticos y se acomodaron en el vocabulario español, ¿cómo lograron convertirse en términos globales? Como saltan el charco hacia el otro lado. Eso es. ¿Cómo llegan a Inglaterra, a Francia o incluso a Asia? Claro, porque no basta con tener la palabra en Sevilla, hay que subirla a una red de distribución mundial y aquí es donde entra la mayor autopista de la globalización temprana, que es el famosísimo Galeón de Manila. Uy, el Galeón de Manila. Es que no era simplemente una ruta de barcos, ¿eh? Fue la primera gran cadena de suministro verdaderamente global de toda la historia humana. Conectaba todo. Conectaba las Américas con Asia y desde allí directamente con Europa. Durante más de 200 años, las bodegas inmensas de esos galeones no solo transportaban plata mexicana, cera china o, especias filipinas. Eran transportistas de cultura, ¿no? Exacto. Actuaban como enormes transportistas culturales. Llevaban productos americanos
Y adheridas a esos productos como si fueran etiquetas, iban estas nuevas palabras que ya estaban moldeadas por la fonética del castellano. Pero además de los barcos comerciales llenos de sacos y cajas, hubo vehículos mucho más glamurosos, podríamos decir. Ah, la diplomacia. La diplomacia y los matrimonios reales. Porque el texto destaca muchísimo el papel de Ana de Austria cuando se casó con Luis XIII de Francia. Básicamente, la mujer se llevó el chocolate con ella en la maleta. Sí, se lo llevó puesto. O sea, ¿fue una boda real? ¿La primera gran campaña de marketing de la historia para exportar una palabra indígena? Pues, en cierto modo sí. A ver, las cortes europeas de la época marcaban las tendencias absolutas de todo el continente. Eran los influencers del siglo XVII. Literalmente. Cuando Ana de Austria introduce el consumo regular de chocolate en los palacios franceses, no solo pone de moda el producto físico como una bebida de élite exclusiva, ¿Ya? lo que hace es que legitima la palabra misma en la alta sociedad. El término y el producto viajaban siempre juntos de la mano de la diplomacia internacional. Claro, si la reina dice chocolate, todos dicen chocolate. Y bueno, la consolidación final de todo esto no viene de los reyes, sino de los escritores. Entramos de lleno en el siglo de oro, el barroco español. Aquí el cambio es fascinante. Porque, a ver, si uno lee a los primeros cronistas de Indias, de 1500 y pico, siempre tenían que poner notas a pie de página o explicaciones tediosas en medio del texto. Vimos una canoa, que es una especie de barca hecha de un solo madero, y tal. Sí, se justificaban todo el rato. Pero cuando llegamos a gigantes de la literatura, como Miguel de Cervantes o Lope de Vega, décadas después, la película ha cambiado por completo. El contraste es radical. Ellos ya incluyen términos como huracán o caimán en mitad de sus novelas o de sus poemas de una forma totalmente natural. Sin inmutarse. Sin pausas, sin pedir disculpas al lector y sin añadir ninguna maldita explicación botánica o zoológica al lado. Y mi teoría aquí es, al usar estas palabras en la ficción popular sin pedir permiso, Cervantes estaba de alguna manera legalizando esos términos para el resto de Europa. Absolutamente. Lo que Cervantes certifica con ese uso invisible, cotidiano, es que el proceso de digestión lingüística del que hablábamos ha terminado por completo. Ya está asimilado. Eso es. El idioma español funcionó aquí como un mediador indispensable para el resto del mundo. Es crucial notar que el inglés, el francés o el alemán no tomaron la palabra del náhuatl puro ni del quechua original en la selva. Claro, no fueron allí a buscarla. La tomaron del molde que ya había fabricado, masticado y suavizado el castellano. ¡Qué fuerte! Cuando la literatura cumbre del siglo de oro utiliza huracán sin inmutarse, está declarando formalmente que la palabra ha dejado de ser un exotismo americano extraño. Se ha convertido ya en patrimonio humano, en el alma consolidada del idioma. Un viaje verdaderamente extraordinario. O sea, desde la urgencia pura y dura por sobrevivir en las costas caribeñas de 1492, pasando por el choque fonético de los mercados aztecas, hasta llegar a las obras maestras del barroco y finalmente a la lista de la compra de nuestras casas hoy en día. Sin embargo, el texto cierra con una idea que me parece preciosa. Sí, la dimensión emocional. Exacto. Estas palabras indígenas no son fósiles muertos en la vitrina de un museo, son embajadores lingüísticos, que están vivos, que son dinámicos y, por encima de todo, que tienen una carga emocional profunda. Y es precisamente esa dimensión emocional, la capacidad de describir sentimientos humanos complejos, el verdadero triunfo evolutivo de estas palabras originarias. Hay un ejemplo en la parte final de nuestro texto que ilustra esto de forma magistral, y no me quería ir sin mencionarlo. Hablamos de la palabra apapachar. Uy, apapachar, qué bonita. Proviene del término náhuatl papatzoa, y en sus orígenes más estrictos describía una acción física, manual y muy concreta. Significaba ablandar algo con los dedos, como cuando se presiona suavemente una fruta para ver si está madura, o cuando se amasa algo para suavizarlo. Claro, era una acción puramente utilitaria. O sea, sin ningún componente poético o romántico inicial. Pura cocina o agricultura. Pero la magia del uso cotidiano en el español de México tomó esa acción física
Y bueno, con el roce de los siglos la elevó. La transformó en un concepto de una ternura inmensa que hoy se usa en muchísimos países hispanohablantes. Desde luego. Porque apapachar hoy en día no es ablandar fruta, significa literalmente abrazar con el alma. ¡Qué maravilla! Pasar de la simple fricción de los dedos sobre un aguacate a acariciar las emociones de alguien me parece uno de los saltos evolutivos más bellos que puede dar un idioma. Y representa la síntesis perfecta, la más humana, de este enorme choque histórico del que hemos hablado hoy. La conclusión definitiva que extraemos de todo esto es que el lenguaje es memoria viva. Totalmente. Cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, pronuncia cancha, pide un chocolate, alerta sobre un huracán o decide apapachar a un ser querido, no está simplemente emitiendo sonidos funcionales para comunicarse. No. Está invocando una historia profundísima de resistencia cultural, de asombro mutuo y de una adaptación brutal. Es el testimonio indiscutible de que las culturas originarias de América, lejos de desaparecer en el silencio de la historia... ¿Renombraron el mundo? Exacto. Renombraron y moldearon el mundo moderno desde las entrañas mismas del idioma de quienes llegaron a sus costas. Es como un caballo de Troya hecho de poesía, naturaleza y utilidad. Y bueno, esto nos deja con una idea fascinante para que quien nos escuche reflexione por su cuenta ahora que terminamos el programa. A ver, cuéntame. Hemos comprobado cómo aquellas lenguas originarias transformaron el español, inyectándole toda la naturaleza exuberante, los conceptos espaciales y la sensibilidad que le faltaban a esa Europa un poco gris del siglo XV. Sí. Así que, mirando hacia el presente y sobre todo hacia el futuro, ¿de qué nuevos mundos, quizás mundos digitales, inteligencias artificiales o fronteras tecnológicas que no entendemos del todo, estamos tomando prestadas palabras hoy en día por pura urgencia comunicativa? Interesantísima reflexión. Y, lo que es aún más intrigante, ¿cómo cambiarán esas nuevas palabras frías y técnicas nuestra propia manera de, abrazar con el alma dentro de 500 años? Ahí lo dejamos.